Hay un estreno muy trascendental, interesante de conversar y analizar lo que hay detrás del documental El Patio. Vamos a ir a un pequeño reporte para conocer precisamente quién está detrás de este trabajo. Cuando uno pierde sus ser queridos, su papá, su hijo, matado de esta manera o torturado, no se debe, no se puede olvidar. La cineasta Elvira Díaz nació el año 1975 en Francia. Su padre dejó Chile justo después del golpe de Estado buscando refugio político. Para Díaz la necesidad de grabar siempre la lleva hacia ese Chile de 1973, donde hubo una ruptura política de la que ella es fruto. El Patio es su tercer documental sobre las consecuencias de la dictadura de Augusto Pinochet y cuenta la historia de 3 sepultureros del Patio 29 del Cementerio General, Lelo, Perejil y Rogelio, quienes tuvieron la amarga tarea de enterrar cientos de cuerpos no identificados. La producción se estrenará el 2 de agosto en las salas de Miradoc a lo largo del país. Elvira Díaz también es autora de los documentales Y Volveré, donde relata la historia de su tío ciego que vuelve a Chile después de 30 años en el exilio, y de Víctor Jara número 2547, en el que narra el episodio que marcó a Héctor Herrera, que 4 días después del 11 de septiembre de 1973 se encontró con el cuerpo del cantautor nacional. Bueno, vamos a conversar de este reciente estreno del documental El Patio. Estamos precisamente con su realizadora, estamos con Elvira Díaz. Muchísimas gracias por acompañarnos, Elvira, bienvenida. Hola, buenas tardes. Además, en esta presentación hacíamos un repaso de esta temática que tiene que ver con lo ocurrido en nuestro país durante la dictadura, con las violaciones a los derechos humanos y con tu historia personal, además. Tú naces en Francia, tu padre es exiliado y el 2001 decides volver a buscar esa parte de ti que no habías tenido la posibilidad precisamente de llegar a nuestro país, aunque tu mamá es francesa, pero eso entiendo que fue un llamado constante a poder encontrar esa parte de tu historia que no habías conocido, sobre todo relacionada con vivir en nuestro país. Claro, además que mi papá con mis tíos y tías allá tenían un grupo de música andina y tocaban también Víctor Jara, Inti Illimani, Quilapayún, y el dinero que juntaron en la época era enviado sistemáticamente a la familia de presos políticos o a redes de apoyo en Sudamérica. Entonces crecí en un ambiente muy militante debajo del escenario y en las marchas contra la dictadura. Elvira, por estos días, ya sea en el teatro, en el cine, como además también los documentales, está esa mirada y esa voz de los hijos de aquellos que no fueron tal vez protagonistas de esa historia, pero que los marca profundamente. ¿Cómo vives tú esa responsabilidad, algo que efectivamente tiene que ver con tu identidad y que hace también que ese punto de vista tal vez sea un poco distinta a esos protagonistas precisamente de lo ocurrido durante la dictadura, que tuvieron que estar en el exilio, que fueron víctimas de la tortura, pero ahora esta nueva generación también nos habla de esto, pero nos habla muchas veces desde otro punto, desde otra visión? Sí, conozco un poco el trabajo que hacen los otros documentalistas, pero igual si no lo viví, crecí con estas imágenes y leí muchos libros. Y claro, es parte de mi historia también, pero como no lo viví, me puedo atrever a hablar con la gente de las cosas las más duras, las más difíciles. Y igual si les cuesta, me doy cuenta que los chilenos que han vivido cosas así tan terribles, se dan cuenta del valor de su testimonio y pertenece ahora a todos. Y como yo lo dije ya en una entrevista, es como que sirvo yo de antena. Yo no vivo con el dolor, la nostalgia, no tengo necesidad de venganza, es que tal vez tengo la suerte, entre comillas, haber nacido allá, pero conocer bien el tema también, poder tomar tal vez la distancia que me ayuda a poder hacer este tipo de trabajo. Además que era gente que han vivido y que están todavía vivos, que han vivido este tipo de cosas. Es que la manera de cómo lo superaron, eso me impresiona mucho. Y es que no viven la vida de la misma manera que nosotros. Entonces son gente con mucha sabiduría y mucho sentido del humor. Y aprendí mucho con ellos. Entonces me ayudan también. Ahora, la forma en que tú llegas a esta película también, podríamos decirlo de alguna manera, es una cierta casualidad mientras tú estás grabando
el trabajo que hiciste, el documental de Víctor Jara, te empieza a llamar la atención lo que ocurre en el Cementerio General y te empiezas a preguntar precisamente qué pasó ahí con este espacio y es de alguna otra forma que ahí llegas a tú decir yo quiero conocer quiénes están detrás de lo ocurrido. Claro, es que conocía la historia del Patio 29, por supuesto, pero pasar todo el día al frente, porque el nicho de Víctor Jara, porque mi película anterior cuenta el entierro de Víctor Jara en el 73, está al frente, entonces estaba pensando en esa gente que fueron enterradas así, sin funeral, sin nada, de manera anónima, y cuando supe que había todavía sepultureros en función, fui a conocerlo, pero no fue muy fácil hablar con ellos al principio. Es que tenía miedo y estaba desconfiado total con los medios chilenos. Entonces tuve que decirle que no estaba yo con la televisión chilena. Fue la primera pregunta que me hicieron. Había mucho desconfianza, reticencia. Claro. ¿Y por qué? ¿Qué te decían ellos? ¿Por qué no querían contar lo que ellos habían vivido? Es que ya vinieron un montón de periodistas, estudiantes, investigadores a preguntar cosas. Y, por ejemplo, Alero, el personaje principal, nunca vio en los artículos que salieron lo que había dicho. O se corta, o la mayor parte que para él, porque él ya intentó varias veces denunciar cosas que son más allá del Patio 29. Hay otro patio donde fueron enterrados gente y nunca no se hizo nada, entonces, y no salió al final, entonces perdió la confianza. Y tú dices que ahí tu puerta de entrada fue precisamente el hecho de no vivir en nuestro país, de ser francesa, y lograste ahí, me imagino, una conexión en particular con ellos, con su historia, porque es bien revelador el rol que tuvieron, lo que para ellos también debe haber significado en su vida, el dejar esos cuerpos ahí sin identificación, teniendo esa responsabilidad de tener precisamente cierto tema que puede ser muy clave para quienes estaban buscando con una demanda, obviamente, poder tener mayor información respecto a lo que había pasado con sus seres queridos. ¿Qué te contaban ellos particularmente de ese punto? Es que como pasé al total 5 meses en el cementerio, son 3 meses de rodaje, tuvimos el tiempo conocernos, hacer igual asado entre las tumbas y con esa confianza me empezaron a contarme muchas cosas mucho más allá de lo que imaginaba yo. Y claro que son víctimas también, pero no se sabe quién hizo qué exactamente, es que es difícil rescatar todos los pedazos de memoria de cada uno. Entonces el trabajo que hice con el Lelo, el Perejil, el Rogelio, se debería hacer con los demás. Es que saben muchas cosas todavía la gente allá. Eso es muy claro. Y al momento ellos de tener la responsabilidad de dejar los cuerpos ahí, ¿sabían? ¿Les dieron algún tipo de información? ¿Tenían noción? No, no les dije, no, eran mandados nomás. Había órdenes y eso, y trabajaron durante años con la metralleta en la espalda, con amenaza, y entonces no podían hacer nada, y fue muy difícil, es que se quedaron muchos de ellos con el miedo durante años, pesadillas, con lo que vieron, los cuerpos muy maltratados que manipularon, hasta que aquellos cayeron en el alcohol, la locura, uno se encerró, nunca volvió a trabajar. Entonces son sobrevivientes y ya rescatar lo que rescaté ya fue un trabajo bien intenso. O sea, para ellos hubo un impacto grandísimo también en, claro, en su vida, precisamente el haber tenido la responsabilidad de los cuerpos en el Patio 29. Claro, pero hay historias que no se saben tampoco. Es que el Lelo Roberto, por ejemplo, devolvió el cuerpo de Munita. ¿Conoce usted el caso Van Schoen y Munita? Y es una secuencia que no está en la película, pero yo lo grabé. Entonces conocí a la familia y provoqué el reencuentro después de 40 años. Entonces un día, como veía a la mamá del Munita llorando entre las tumbas, el Lelo le dijo: señora, le voy a poner mi vida en su mano, tengo 7 hijos, pero sé dónde está su hijo. Es que se acordaba de algunos detalles que ella le había dicho. Entonces, igual si callaron, igual si callaron, hicieron cosas también, pero no se sabe todo, hay muchos secretos todavía.
Además, tú cuando haces y presentas este documental, dices, me interesa mucho lo que pueda generar esto en esos conversatorios, muchas veces que se dan y en esa recepción en el público. Estoy muy dispuesta y muy atenta a poder tener un poco ese feedback. ¿Por qué es tan importante para ti eso? Es que, siendo francesa, entre comillas, es que en Francia estamos muy acostumbrados después de la Segunda Guerra Mundial que se trata el tema de la matanza de los judíos, por ejemplo, y se habla de esto, de estos hechos constantemente. Es que son cosas que han pasado y pasó lo que pasó. Y acá en Chile veo que la gente, ya lo veo en las redes sociales, las reacciones muy violentas que hay, dicen que una película más para dividir el pueblo, que se podría olvidar esta historia. No se va a olvidar para nada. Es que o sea, tú has recibido mensajes que son criticando, cuestionando que tú estés trabajando este tema. Yo directamente no, pero después del tráiler, después de los artículos de prensa que salen en las redes sociales, nunca vi una violencia tan cruel en Francia, por ejemplo. Es que en Francia negar un hecho histórico, como hay pruebas como esto, ya hay un proceso directo. ¿Y eso tú como francesa lo ves como algo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia o porque efectivamente hay una responsabilidad desde el punto de vista del Estado o de la forma en que se cuenta la historia, en que no se ha logrado entender lo importante que muchas veces es revisitarla, reanalizarla y ir cerrando muchos espacios que siguen quedando abiertos de dudas, de interrogantes? Lo que veo yo es que veo este país cortado en dos. Yo veo una lástima, pero un país enfermo. Y es una lata que todavía quedan así como una guerra fría entre dos lados, porque por ejemplo la matanza que hubo durante la dictadura son hechos reales. Hubo muertos, hubo personas desaparecidas y esto... más allá del problema político, para mí es una cuestión ética, es que se debe aceptar y está incluido en la historia del país y no es el pasado, es una cosa actual, es que hay una impunidad, es que todavía hay asesinos y torturadores en la calle de toda parte y sabemos que tienen además como... Le dan como régimen, no sé si se dice régimen de lujo, que es que le hacen, le dejan salir, libertad por estos días condicional, precisamente eso. Claro, y también ahí hay una reflexión política si efectivamente esta transición pactada, donde los militares siguieron ejerciendo el poder, de alguna manera tiene estos efectos que por estos días lo que tú dices, que cuando presentas una temática como esta, con un documental de Patio 29, recibes muchas veces mensajes negativos diciendo ¿para qué? De nuevo, ¿y por qué tenemos que seguir analizando este tema? Pero queremos precisamente ir a revisar el trailer completo de este documental, además que se estrena el día de mañana. Vamos a verlo. Ya. Bueno, como sabemos, en el año 1991 se procede a la exhumación del Patio 29, donde se exhumó la tumba 2710, que dentro de ella se encontraron 2 osamentas completas y, bueno, y en relación a la causa de la muerte, esta se produjo como consecuencia directa de las heridas de arma de fuego en un contexto de muerte de etiología médico-legal violenta y homicida. Si no se venía una cabeza para allá y otra para acá. Y vos lo tomáis de los pies de la cabecita y lo colocáis ahí. En hora de toque de queda, nosotros trabajando aquí adentro. Sí, porque hay que hacerlo, porque si No. para el otro día no tendría fosas. Cabros chicos, un padre con 2 o 3 hijos a los lados, y eso se vio. Igual que estudiantes, se vieron muchos estudiantes muertos. ¿No? Me dolió mucho lo que sufrí, lo que ver que tú no le puedes dar datos a la gente. ¿Te sientes culpable? No me siento culpable, sino que callar sí. Parece que aquí falta información. Manipularon el patio. Evidencia. Nos sacan Las y pruebas. Entonces, hay muertos repartidos aquí en el cementerio, pero que salen. Documental que se estrena mañana en el circuito de Miradoc, Elvira, y uno puede ver ahí esos testimonios
de esas voces muchas veces que no han estado presentes y lo que tú decías, que tuvieron un impacto grandísimo, en sus palabras está precisamente esa responsabilidad, ese dolor. Y hay una pregunta clave que tú les haces, si se sienten culpables o no. Claro, y creo que es una historia chilena, claro, pero también es una historia universal, es que son historias de vida y eso ya ha pasado, va a pasar de nuevo y está pasando en otros países. Entonces me enfoqué en la capacidad del ser humano, del hombre, de estar de nuevo en pie y renacer y dar un sentido a la vida a pesar de lo que ha vivido como un caos, como tal. Y en esos testimonios que tú tuviste, en esas conversaciones, porque son 3 los protagonistas, 3 los que tuvieron esta responsabilidad, muchos de ellos no siguieron trabajando, pero me imagino que además esa conexión, ya el hecho de trabajar en un cementerio ya es llamativo, ya nos invita a conocer muchas de las cosas que deben pasar en un contexto como este, pero además con una responsabilidad o siendo parte de una historia que es la más dura, la más... que todavía para muchos no tiene mucha comprensión respecto a la forma en que precisamente ellos entierran esos cuerpos, esa osamenta, que yo creo que eso además también es lo chocante de lo que ellos vivieron. Claro, es que de 30 a 40 cuerpos por semana llegaron de repente cientos. Y además había como niños, un cuerpo amarrado con alambre de púa, quemado, o parte de cuerpo, o rescatado en el río Mapocho. Entonces fue muy difícil para ellos, muy complicado. Entonces igual hacer este trabajo conmigo le volvieron las pesadillas. ¿Y por qué sientes tú precisamente que estuvieron dispuestos a hablar y quisieron ser parte de este documental ahora? Que son muy conscientes del valor de su testimonio y quieren dejar algo. Y el Lelo Roberto me dijo que ya lo hacía para dejar un testimonio a sus nietas, pero más allá a las generaciones futuras, para que se entienda lo que ha verdaderamente pasado. Es que saben que nunca fue hecho ningún trabajo de memoria con ellos, entonces conocen el valor de su testimonio. Y voy a darlo... las entrevistas completa después al Museo de la Memoria y Derechos Humanos. Es que en mi living no ¿Vas a dejar el documental ahí, las entrevistas, o sea, el material inédito de toda la entrevista en el museo? Perfecto. Sí. Elvira, y el proceso más personal tuyo, ¿con qué sensación te quedas después de estos trabajos que has realizado? Y cómo fue precisamente estar en nuestro país, porque tú decías yo no debo haber estado en total más de un año, pero trabajando precisamente estas temáticas, tú me contabas que trabajabas en la televisión allá en Francia y dedicada desde una mirada como chilena también quieres, pero que has vivido toda tu vida afuera, de decir, bueno, aquí yo quiero dejar también un testimonio. Sí, es que veo que los chilenos en general, como veo yo el cementerio, yo lo veo muy colorado, hay animalitos, hay flores, hay regalitos, sobre las tumbas muchos colores. Y de eso aprendí mucho, igual con los sepultureros. Es que tienen una relación con la muerte y la vida totalmente diferente de lo que conocí en Francia. Es que tenemos allá los cementerios todo gris, no hay nadie. Son súper tristes, la verdad. Entonces yo vi y filmé también este cementerio más hacia la vida que la muerte. Y lo filmé como un jardín, es porque se llama El Patio también la película. Es que, como se dice en francés, que los chilenos font contre mauvaise fortune bon cœur. Es que con la mala suerte, como el del destino desafortunado, se ponen como más felices, se ríen. Es que los chilenos se ríen mucho más que los franceses. Entonces veo que acá en general hay algo que ayuda tal vez a superar las cosas. Igual si cuesta todavía tener espacio para contar este tipo de cosas en este país. Y filmé El Patio 29 y el cementerio como un espacio de vida, es porque filmé en 2 estaciones, cuando hay lluvia y cuando no hay más pasto, para mostrar que después del caos renace, crece de nuevo el pasto y el hombre puede levantar. Hay una metáfora obviamente ahí. Eso.
en este documental y el juego que tú haces precisamente con el tema del patio y del paisaje. No quise hacer algo trágico. Ajá. Perfecto. Una historia de vida, sí. Elvira, entonces esto ya va a estar en el circuito de Miradoc a partir de mañana, que es el estreno oficial. Sí. Perfecto, ahí está la posibilidad entonces de conocer este que es tu último trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Y mucha suerte en todo lo que está por venir. Gracias. Elvira. Bueno, vamos.